Bien, amados hermanos, nuevamente Dios les continúe bendiciendo. Damos gracias a nuestro buen Dios por nuevamente permitirnos, hermanos, en su bondad, en su gracia, esta bendición de congregar hoy, Día del Señor. Y vamos ahora, hermanos, a continuar adorando a nuestro buen Dios por medio de la exposición de su palabra. Así que le animo a que pueda estar allí concentrado. Recuerda, hermano, que aunque toda predicación debe ser expositiva, sobre todo en estas que son temáticas, vamos a tener que estar yendo a varios textos. Así que, como siempre les decimos, estén ahí concentrados, animados, para que podamos ir rápidamente a los textos que tenemos que ver hoy. Pero como acabo de leer, hermano Jairo, el texto base, y ustedes entonces saben que hemos estado durante varios meses en la exposición de la ley moral de Dios. Ya estamos prontos a terminar, a concluir hoy con la exposición, hermanos, del noveno mandamiento. Y ustedes se han dado cuenta, hermanos, los que han podido estar en toda la serie, los que han podido estar expuestos a cada uno de los mandamientos, se han dado cuenta, hermanos, de lo profundo y lo extenso que es cada mandamiento. Es decir, el espíritu de cada mandamiento es más profundo de lo que podemos ver en la línea, ¿no? O en esta expresión o en esta frase que solamente ustedes leen ahí, ¿no? No es solamente no matarás, no cometerás adulterio, no tomarás el nombre de Dios en vano, y todo esto es mucho más profundo, hermanos, y ustedes han podido ver eso a la luz de la Escritura. El mismo Cristo en el Sermón del Monte ha ampliado y ha expuesto y ha profundizado en varios de los mandamientos. Así que hoy vamos a ver entonces, amados hermanos, qué es lo que Dios demanda en este noveno mandamiento. Recordemos, hermanos, que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y recordemos que cuando hablamos de que el hombre ha sido creado en esta condición, nos referimos a las habilidades volitivas, de la voluntad, de la moral, habilidades afectivas. El hombre tiene la capacidad, hermanos, de razonar, de pensar, de tomar decisiones, y esto es lo que hace parte de que el hombre sea creado a imagen y semejanza de Dios. Y una de las cosas importantes, hermanos, de que nosotros podamos ser hechos a imagen y semejanza de Dios es que nos podemos comunicar. Nuestro Dios, hermanos, es un Dios que se comunica. Lo ha hecho siempre, desde la eternidad. Ahora, hay personas que dicen, bueno, Dios se empezó a comunicar cuando creó, ¿no? Cuando creó a los ángeles, cuando creó al hombre. Pero nuestro Dios, hermanos, es un Dios que siempre se ha comunicado en la eternidad. Desde antes del principio, Él siempre se ha comunicado. ¿Cómo lo hacía? En esta comunicación intratrinitaria. Por eso que cuando hablamos de que Dios es un Dios que se comunica, hermanos, es uno de los argumentos más fuertes a favor de la Trinidad. Porque nuestro Dios siempre se ha comunicado y lo ha hecho desde la eternidad. También, hermanos, nuestro Dios es un Dios que se ha dado a conocer. ¿Cómo? A través de la creación, a través de la palabra, a través de su Hijo, de Jesucristo, y a través del Espíritu Santo. Hoy nosotros podemos ser iluminados y podemos tener el entendimiento de la Escritura porque podemos ser iluminados por la obra del Espíritu Santo. Así que, amados hermanos, Dios nos ha concedido este don, este regalo de poder comunicarnos, de poder comunicar. Ahora, por eso podemos hablar, por eso podemos exhortar, por eso podemos enseñar, por eso podemos guiar, por eso podemos animar, y todo lo que usted y yo podemos hacer a través de la comunicación y transmitir información. Hoy, por eso entonces, sabemos que nuestro Dios se sigue comunicando únicamente a través de la palabra. Lo hizo de otras formas a lo largo de la historia, ¿no?
pero recordemos que como la revelación era progresiva, hoy ya no habla de estas formas en como habló a los profetas, ¿no? Como habló a los patriarcas, porque ya hoy tenemos el canon cerrado, ya hoy tenemos la voluntad revelada de Dios, que es la Escritura. Así que nuestro Dios, hermanos, hoy se comunica, sigue hablando a través de la Escritura, únicamente, hermanos, de la sola Escritura. No hay otra forma en que Dios nos comunique. Y es por eso, hermanos, que ustedes nos ven constantemente cuando estamos aquí con el hermano Jairo, recordarles que el culto es un diálogo. Siempre les estamos recordando. En primer lugar, porque es la forma en cómo debe hacerse el culto. El culto debe ser un diálogo entre Dios y su pueblo. Por eso entonces ustedes ven que leemos, Dios habla y respondemos nosotros orando y cantando. Es la forma como debe realizarse un culto, un diálogo entre Dios y su pueblo. Entonces ahora ustedes están viendo que nosotros estamos comunicándonos con Dios. Por lo menos hoy, cada día el Señor, cada 8 días estamos en constante comunicación y sabemos que lo hacemos en el transcurso de la semana, en nuestros tiempos de adoración en familia, en nuestros tiempos de adoración personal. Nuestro Dios sigue comunicando, únicamente, hermanos, a través de su palabra. Así que, hermanos, cuando nos ubicamos allí en Éxodo 20:16, en este noveno mandamiento dice la Escritura: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Así que entonces, en primer línea, o lo que podemos ver de manera explícita, de manera directa, es lo obvio, ¿no? Es lo obvio, como en cada mandamiento. Pero aquí hay algo particular, hermanos, y es que esta palabra que ustedes ven allí de no hablarás, en el hebreo, no es únicamente hablar, sino es dar. No dar, es decir, ninguna forma, hermanos, de ninguna manera, sea hablando o de alguna otra forma que usted y yo podamos comunicar o decir algo o transmitir algo, no es únicamente con nuestra boca, sino tal vez lo que podemos llegar a pensar, lo que podemos llegar hoy en día, por ejemplo. ¿Cuál es otra de las formas más comunes en cómo usted y yo hoy nos comunicamos? A través de lo que escribimos, ¿no? Entonces ya hoy ya no hay como ese gusto por hablar, ¿no? Ahora es todo escrito, el chat, el WhatsApp y esto que también han sido formas en cómo el mundo ha avanzado. Así que, hermanos, cuando usted ve esa palabra allí, no es únicamente lo que usted habla con su boca, ¿no? Aunque sí es importante, ¿no? Lo que nuestra lengua diga, pero es dar, no darás, es decir, no serás testigo, no hablarás, no pensarás, no dirás contra tu prójimo. Ahora, hay muchos que piensan entonces que el prójimo es únicamente nuestro cónyuge o nuestros hijos o nuestros hermanos. El prójimo, hermanos, es cualquier hijo de Adán, es decir, cualquier ser humano. Cualquier persona, hermanos, es nuestro prójimo. Así que Dios dice: no des, no hables, no seas testigo contra tu prójimo, es decir, contra cualquier criatura hecha a imagen y semejanza de Dios, es decir, hombre, falso testimonio. Entonces, lo que en primer instancia, hermanos, este mandato nos exhorta es que no podemos decir que alguien dijo algo que no dijo. No podemos decir que alguien hizo algo que no hizo. Esto es lo que Dios está aquí diciendo en este noveno mandamiento. No digas que esta persona dijo algo que nunca dijo. Y no digas que esta persona hizo algo que nunca hizo, hermanos. Ahora, ¿por qué es tan importante este mandamiento? ¿Por qué Dios está estableciendo este mandato del cuidado del prójimo? Y recuerden, hermanos, que cuando estamos hablando de la ley moral de Dios, estamos hablando de la primera tabla, que son los mandatos verticales, ¿no? Que son nuestra relación con Dios. Y los otros 6, la segunda tabla es nuestra relación con el prójimo. Entonces, Dios, ¿por qué considera que es importante que nosotros, que el pueblo, que el hombre no diga o no hable o no dé falso testimonio contra su prójimo? Y la razón, hermanos, es porque esto afecta gravemente la reputación del prójimo.
hay una afectación muy grave, hermanos, en contra de la reputación de nuestro prójimo. Y recuperar, hermanos, la reputación es una tarea muy difícil. Tan difícil que a veces puede llegar a ser imposible recuperarla. Por ejemplo, cuando alguien roba, ¿cómo lo puede resarcir? Restituyendo lo que había robado. Y de esa manera va a poder volver a conciliar o tratar de cubrir ese pecado. O mejor, recuperar lo que se había perdido, ¿no? Si hemos sido víctimas de robo o hemos robado, ¿cómo podemos hacer eso? Restituyendo lo que hemos robado, aún el doble, el triple o 4 veces. Pero hermanos, devolver la reputación a una persona es un tema casi imposible. Devolverle la reputación a una persona es imposible. Por eso, hermanos, este mandamiento es tan abominable. Este mandamiento, hermanos, y Dios abomina, hermanos, las personas que levantan falso testimonio contra su prójimo. Es un pecado que Dios odia, hermanos. ¿Por qué? Porque la intención cuando alguien levanta un falso testimonio es que dañar a su prójimo. Y aunque obviamente cuando esto se hace, se está buscando un beneficio también propio. Por ejemplo, pensemos en los tribunales, ¿no? Los abogados y los fiscales traen testigos falsos en contra del inocente y a favor del culpable. Ahora, ¿por qué hacen estas personas esto? ¿Realmente están interesados en el beneficio de estas personas? ¿O también hay un beneficio propio, no? Así que, hermanos, Dios abomina este pecado. Aunque tal vez parezca que sea una intención solamente, pero realmente hay una intención buscando nuestro propio beneficio. Quiero que me acompañe, hermanos, al libro de Proverbios. Vamos a ubicarnos en Proverbios 6. Vamos a leer los versículos del 16 al 19. Proverbios 6. Dice el Señor: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma, desprecia su alma, odia su alma. Hermanos, hay un desprecio de Dios por estos pecados. ¿Y cuáles son? Del versículo 17 en adelante, dice: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Ahí entonces ustedes están viendo dos que quiero que ustedes se centren hoy y nos centremos hoy. En el versículo 17 dice la lengua mentirosa. Vamos a ver esto un poco más adelante. Y después dice el testigo falso que habla mentiras. Hermanos, esto es abominación. ¿Por qué, hermanos? Porque la reputación de una criatura de Dios ha sido afectada. Y amados hermanos, recordemos que todos los hombres, aún los impíos, aún los hombres más malos, fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Y aunque esta imagen, hermanos, ha sido afectada por el pecado, esta imagen y semejanza de Dios ha sido dañada por el pecado, aún estos hombres conservan la imagen y semejanza de Dios. Por eso es cuando usted y yo hablamos o levantamos falso testimonio en contra de cualquier persona, lo estamos haciendo en contra de su Creador, aún de un impío, hermanos. A veces nosotros nos pensamos o preocupamos mucho porque creemos que solamente debemos cuidarnos de no hacerlo contra nuestra familia o contra el hermano, sino es contra cualquier criatura de Dios, hermanos. Porque cuando obviamente hablo de criaturas, estoy hablando del hombre, ¿no? Porque no los animales.
estas criaturas, los hombres hechos a imagen y semejanza de Dios, aún conservan esta imagen, hermanos. Y cuando la imagen, cuando la reputación, cuando el buen nombre de una persona ha sido dañado y afectado por esta murmuración, por este falso testimonio, por esto que tal vez podemos estar inventando o diciendo que esta persona no hizo, supuestamente por querer aclarar cosas, pero realmente, hermanos, estamos buscando un beneficio propio. Ahora quiero que veamos lo que dijo el apóstol Santiago, hermanos, ahí en el Nuevo Testamento. Vayamos rápidamente. Santiago capítulo 3, versículo 9. Recuerden, hermanos, que Santiago, en el capítulo 3, habla de este miembro tan pequeño de nuestro cuerpo, pero tan peligroso, que es la lengua. Y esta porción, hermanos, de Santiago 3 es la porción que podemos leer para poder entender cuál es la condición de nuestras bocas, hermanos. Dijo un autor con respecto a este mandamiento: la lengua es tan peligrosa que Dios le puso 3 cerrojos: los dientes, los labios y este tercer mandamiento. Entonces, hermanos, es tan peligrosa la lengua que Dios le puso 3 cerrojos: los dientes, los labios y este mandamiento, hermanos. Y Pablo hace entonces, Santiago, perdón, hace una exposición en Santiago 3, pero quiero que lea el versículo 9. Con ella, hablando de la lengua, bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios, hermanos. Entonces, amados hermanos, esta lengua que usted y yo usamos para cantar himnos, para leer la palabra, para orar a Dios y todo lo que hacemos para adorar a Dios, con esta misma lengua estamos maldiciendo a los hombres. Estamos levantando falso testimonio contra, dice, es aquellos que están hechos a la semejanza de Dios, hermanos. Entonces vea lo que Santiago está diciendo. Los hombres a los que maldecimos son hechos conforme a la imagen de Dios, hermanos. Y eso es lo peligroso. Aquí no está diciendo, hermanos, de que es impío o no, es creyente o no, es un hombre, una mujer hecha a la imagen de Dios, hermanos. Y por eso, hermanos, es que Dios abomina tanto este pecado. Es por eso que Dios abomina tanto la lengua mentirosa. Es por eso que Dios abomina tanto aquellos que levantan falso testimonio. Porque es contra aquellas criaturas que fueron hechos a su imagen. Y amados hermanos, aunque esta forma de pecado, de levantar falso testimonio, podríamos decir que tal vez no es algo que sea tan común dentro de los creyentes, o tal vez sí. Pero sí hay otras formas en cómo de igual manera, hermanos, podemos afectar la reputación de alguien. Y es triste decirlo, hermanos, es muy triste decirlo, que es más común dentro del pueblo de Dios de lo que uno no quisiera decir, o de lo que uno no quisiera pensar. Y aquí entonces tenemos que empezar a adentrarnos a otros aspectos de este mandamiento. Entonces, en primer lugar, vimos de no hablar o dar falso testimonio. Pero en segundo lugar, otra forma que está muy relacionada con la primera, y todo está obviamente conectado, y es tal vez, hermanos, como les acabo de decir, tristemente, una de las formas en cómo usted y yo, como la iglesia, hemos caído y podemos seguir cayendo, hermanos, para dañar la reputación de un hermano, de un amigo, un familiar o cualquier criatura hecha a la imagen de Dios. Y ese, hermanos, es el chisme. El chisme. Ahora, ¿cómo podemos definir el chisme?
El chisme, hermanos, es toda información que puede afectar la reputación ajena, dada a conocer sin necesidad a la persona equivocada. Algunas veces, hermanos, es necesario transmitir alguna información que debe ser tratada, pero ¿a quién debe transmitirse esa información? A la persona idónea. Ahora, pensemos en el contexto eclesiástico. ¿Quién sería esa persona idónea para recibir esa información y para trabajar esa situación? Los pastores de la iglesia. Ahora, ¿qué es lo que hace el chismoso? Le cuenta a todos menos al pastor. O sea, es decir, está transmitiendo esta información equivocada a las personas equivocadas. Ahora, hay situaciones, hermanos, que se deben transmitir, porque son cosas que se deben tratar, ¿no? Hay pecados que se deben tratar, hermanos. Es decir, el hecho de cuando hablamos del chisme, hermanos, no es ocultar la información, ¿no? No es quedarnos callados y que nadie sepa. Es cuidado con afectar la reputación ajena, dando a conocer sin necesidad a la persona equivocada. ¿Y qué es lo que hace el chismoso? Le transmite esa información a todas las personas, menos a las personas idóneas para poder tratar esa situación. Así que, hermanos, el problema del chismoso es que acude siempre a la persona equivocada, sin necesidad. Y eso, hermanos, es lo que significa el chisme. Y aún el chismoso puede recurrir a la persona correcta, pero añade más información de la que tiene que haber dado. Aún entonces el chismoso puede llegar a la persona idónea o la persona que tenía que llegar, pero empieza a agregar cosas o dar información que nunca tuvo que haber dado. Ahora, hermanos, podemos ver entonces por qué Dios abomina este pecado. Porque sigue siendo una transgresión contra el Dios mismo, ¿no, hermanos? Contra la reputación de personas que fueron hechas a la imagen de Dios. Y quiero que regresemos a Proverbios 20:19. Proverbios 20:19. Dice el proverbista, el que anda en chismes descubre el secreto, no te entremetas pues con el suelto de lengua. No te entremetas con el suelto de lengua, hermanos. Amados hermanos, no es pecado únicamente el ser chismoso, sino prestar el oído al chismoso. Entonces, pensamos que únicamente aquellos que transmiten esta información son los chismosos, son los pecadores. Pero prestar el oído, hermanos, al chismoso, hermanos, también es igual. Y es lo que Dios también prohíbe en este 9º mandamiento. Ahora otra vez, recuerden, hermanos, la importancia de la disciplina eclesiástica. ¿Cuál es el proceso que Cristo nos enseña allí en Mateo 18? Si tu hermano ha pecado contra ti, ve y búscale y exhórtale, y si él se arrepiente, has ganado a tu hermano. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que usted y yo deberíamos hacer? Aún si no hay membresía, aún si esta persona aún no es miembro de la iglesia, ese es el principio que debemos hacer para corregir al hermano. Buscar al hermano, hermanos, y hacerle ver su pecado. Pero ¿qué es lo que hacen las personas? Dañar la reputación del hermano, informar lo que el hermano dijo o hizo, levantar un falso testimonio, y después de eso, ahí sí vamos a buscar al hermano. Pero hermanos, ¿cuáles son una de las características del chisme? Pues que llega rápido
y que llega rápido a la persona afectada. Así que cuando queramos resarcir, hermanos, pues ya va a ser demasiado tarde. Y la reputación de esta persona, volver a recuperarla, va a ser casi imposible, hermanos. Por eso es que Dios abomina tanto este pecado. Y como este miembro tan pequeño, como la lengua, vamos a ver ahorita en Santiago, puede incendiar un bosque. Como este miembro tan pequeño puede incendiar un bosque, hermanos. Ahora, entonces, no es solamente, hermanos, lo que podemos hablar, sino lo que escuchamos, el oído que estamos prestando para escuchar esto. Pablo dijo a los corintios, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y precisamente el chisme no es una buena conversación. El chisme, hermanos, no es una buena conversación, aunque nos guste, ¿cierto? Nos encanta, ¿cierto? La forma en como alguien puede responder rápido un mensaje, dígale, te tengo un chisme, ¿cierto? Así usted y yo respondemos rápido los mensajes. Si alguien se demora en responder el WhatsApp, escríbale, te tengo un chisme, y responde de forma inmediata. Porque es que nos encanta el morbo, hermanos. Somos amarillistas. Allí donde nuestro morbo es alimentado, hermanos, donde nuestro deseo pecaminoso de obtener esta información que nos están dando sin ninguna intención piadosa. Usted y yo, ¿por qué queremos saber esa información? Es que yo quiero orar por el hermano. Mentira. Usted no dice, es que cuénteme porque yo quiero ayudar. No, hermano, usted no quiere ayudar. No queremos ayudar, ni queremos orar, queremos es alimentar el morbo. Es allí, hermanos, en estas conversaciones donde debemos mortificar este pecado y que detener esta conversación. No es fácil, porque nos encanta, hermanos. Cambiar la conversación, no prestar nuestros oídos a estas conversaciones que corrompen las buenas costumbres, cuyo objetivo, hermanos, es dañar la reputación de nuestro prójimo. Hermanos, ¿qué daño puede hacer el chisme en nuestra vida? Ustedes han visto, han sido testigos, hemos escuchado, hemos sabido de cómo el chisme ha destruido negocios, de cómo el chisme ha destruido empresas, sociedades, familias, matrimonios, y cómo el chisme ha dividido iglesias. Hermanos, el chisme puede llegar hasta dividir a una iglesia, y muchas iglesias han dividido por causa del chisme. El proverbista dice en el 16:28, el chisme separa a los mejores amigos. El chisme separa a los mejores amigos. Y si puede separar a los mejores amigos, puede separar cualquier cosa. Ahí mismo, hermanos, en Proverbios 25:18. Proverbios 25:18 dice, martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo, falso testimonio. Entonces, hermanos, es como golpear, ¿qué? Con un martillo. Es como dar una puñalada. Es como tirar una flecha directamente al corazón, hermanos, cuando hay difamación o calumnia. Hermanos, el chismoso construye su reputación sobre las cenizas de la reputación ajena. Cuando una persona quiere dañar la reputación de otro, ¿quieres qué? Construir su buena reputación. ¿A causa de qué? De destruir la reputación del prójimo, hermanos. Hermanos, lo que el proverbista dice es que nuestras palabras, lo que decimos,
nuestras difamaciones, el chisme, la murmuración, la calumnia, duelen más que las palabras. Es decir, las palabras duelen más que un golpe. Ahora está comparándolo con un golpe de un martillo, con el golpe de un cuchillo y con el golpe de una flecha. Duelen más las palabras, hermanos, que un golpe físico. Ahora, ustedes han escuchado que las personas dicen que prefieren un golpe que una palabra, porque la palabra duele más. La palabra queda allí en el corazón y la reputación de esta persona está siendo afectada. Hermanos y queridos amigos, hay casi 60 proverbios que nos demandan a tener cuidado de la lengua. 60 proverbios, hermanos. Tenemos la exposición de Santiago allí en el capítulo 3, que nos demandan al cuidado de la lengua, hermanos. Ahora, ¿qué estamos haciendo, hermanos, para refrenar esta lengua? Ya Dios nos ha dado estas tres ayudas, los dientes, los labios y el mandamiento, para poder, hermanos, no levantar falso testimonio, para no caer en el chisme, en la murmuración, en la difamación y la calumnia. Ahora, esas dos palabras, hermanos, difamación y calumnia, que también están relacionadas con todo lo que estamos viendo, con la murmuración, con el chisme, con levantar falso testimonio, pueden ser términos muy parecidos, pero que finalmente son diferentes. Por ejemplo, la calumnia, hermanos, es lo que ocurre cuando el prójimo está ausente. Es lo que decimos en las espaldas de nuestro prójimo. Es lo que usted y yo decimos detrás, a las espaldas, cuando el prójimo está ausente, hermanos. Y la difamación es lo que hacemos en su presencia, es lo que hacemos de forma visible aún. Entonces la difamación es algo más descarado y malvado, porque tenemos el valor de hacerlo delante de él. Es tanto un acto más abominable, hermanos, porque tenemos esta osadía de hacerlo delante del prójimo. Y acompáñenme otra vez a Santiago, hermanos, por favor, Santiago 3, del 5 al 6. Dice el apóstol Santiago, versículo 5, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, hermanos. Este miembro tan pequeño, hermanos, puede encender un grande bosque. El chisme, la murmuración, la calumnia, la difamación, las mentiras hacen estragos, hermanos. Crean guerras, separan familias, separan iglesias. Versículo 6, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Rueda de la creación. Eso es una ilustración, hermanos, de la vida como un círculo que gira incesantemente. Y cuando dice inflamada por el infierno, tras ser tentado por Satanás, ¿recuerdan? Que fue a través de la palabra, a través de lo que escuchó, hermanos. Adán cayó y en él todos caímos. Adán cayó, hermanos, por lo que dijo el diablo, por lo que dijo Eva y por lo que Adán escuchó. Amados hermanos, esta naturaleza pecaminosa con la que tenemos que cargar en esta vida, hermanos, y con este miembro tan pequeño que es como un fuego, es un fuego, hermanos. ¿Qué es lo que Dios está entonces demandando en este noveno mandamiento?
no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No hablarás, hermanos, no darás, no dirás. Por eso David también dijo, agravios, maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Entonces David también en un salmo compara lo que la lengua hace, es como una navaja afilada. Por eso, hermanos, debemos tener cuidado cuando nos burlamos de alguien y les acusamos burlonamente de todo tipo de maldad. Cuando alguien peca, hermanos, cuando alguien cae, cuando alguien ha cometido un pecado, ¿nosotros qué hacemos? Nos burlamos, nos referimos a ese pecado de manera burlona, como si usted y yo nunca pudiéramos caer en ese pecado. Cuando usamos indirectas sutiles, hermanos, y comentarios maliciosos, aún con las caras que hacemos, cuando nos reímos de los demás para menospreciarlos, cuando estiramos el labio, por ejemplo. ¿Qué es estirar el labio? Cuando meneamos la cabeza tal y como lo hicieron los judíos con Cristo, hermanos. Todas estas cosas, hermanos, es transgredir el 9º mandamiento. ¿Qué es lo que con nuestro rostro estamos diciendo? ¿Qué es lo que con nuestros gestos estamos diciendo? ¿Qué es lo que con nuestras burlas, nuestras risas, nuestras palabras estamos diciendo? Transgredir el 9º mandamiento. Ahora, amados hermanos, ¿qué es lo que lleva el hombre a murmurar? ¿Qué es lo que nos lleva a nosotros a chismear? ¿Qué es lo que nos lleva a nosotros a levantar falso testimonio, a difamar, a calumniar? Hay muchas razones, hay muchos motivos o muchas raíces que nos llevan a eso. Pero una de ellas son, hermanos, el orgullo, la envidia, los celos. Queremos que fijen la atención en nosotros, queremos ser el centro de atención. Y recuerden, la de siempre, la ociosidad. Les he dicho muchas veces, hermanos, en cada mandamiento, usted y yo podemos caer en el robo por la ociosidad, porque el ocioso va a querer conseguir las cosas fáciles. Usted y yo podemos caer fácilmente en el adulterio. ¿Por qué? Por ociosos. Porque la ociosidad nos va a llevar al adulterio, a mirar lo que no tenemos que mirar, a hablar lo que no tenemos que hablar. Y de igual manera, hermanos, la ociosidad nos va a llevar a mentir, a chismear, a murmurar. Y la falta de contentamiento, hermanos. La falta de contentamiento. ¿Recuerdan al pueblo de Israel allí con Moisés? Dios les acaba de mostrar su gloria, su poder, todo lo que él hace a través de las 10 plagas. Dios muestra estos prodigios, estas señales, estos milagros, y salen, hermanos, con 10 poderosas plagas. Y cuando llegan al frente del mar, ¿qué dicen? Hubiéramos muerto en Egipto. Nos hubieras dejado en Egipto. Murmurando en contra de Moisés y murmurando en contra de Dios. Dios les abre un camino en medio del mar. Otro milagro grandioso, hermanos. Pasan, ven cómo los egipcios son arrasados por el mar y llegan y dicen, tenemos hambre. Nos hubieras dejado en Egipto, allá teníamos carne. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Murmurando en contra de Dios, murmurando en contra de Moisés. Y Dios les da pan, el pan de vida, les da también carne, y tienen ahora sed los pobres israelitas. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Nos hubieras dejado allá. Allá teníamos un sepulcro asegurado. Y Dios les da agua.
agua de vida. Y murmuran y murmuran. Y ya cerca de entrar a la tierra, otra vez murmuraron en contra de Dios. Otra vez tenían sed. Ahora, ¿qué puede provocar esto, hermanos, en las personas? ¿Qué provocó en Moisés? Moisés también llegó al punto que se exasperó y lo llevaron a pecar. Y fue una de las consecuencias para Moisés y para el pueblo, que no pudieron entrar a la tierra prometida por la murmuración, por el pecado. Ya Dios les había provisto agua y otra vez están murmurando porque quieren agua y no lo hacen de la forma como Dios ya les ha enseñado, confían. Ahora, lo que puede provocar el chisme, hermanos, contra quien se hace es llevarlo a ese extremo, ¿no? También de desalentarlo, de desanimarle, de llevarlo al límite como el pueblo llevó a Moisés. Ahora, esto no es una excusa, ¿no? Entonces, es que yo soy así porque chismean de mí, ¿no? Pero vean, hermanos, lo que puede provocar el chisme, la murmuración en una persona, lo que el pueblo provocó en Moisés. Y aún Dios, en todo este tiempo, mostró su paciencia, pero al final los castigó. Entonces vean las consecuencias, hermanos, de perseverar en un pecado. Hay castigo, hermanos, hay disciplina. Y Dios es un Dios de gracia, hermanos, que perdona, que nos da oportunidades, que tiene misericordia, que tiene compasión. Pero Él también debe disciplinar, Él debe traer juicio, sobre todo cuando somos constantes y perseverantes y persistimos en un pecado como lo hizo el pueblo de Israel. Así que, amados hermanos, una vez arrojado el chisme, la murmuración, esa reputación es muy difícil de recuperar, hermanos. También recuerden entonces a Jezabel, la esposa de Acab. Levantó 2 testigos falsos porque su esposo, el pobrecito, estaba triste porque no había podido obtener la viña de Nabot. Nabot no se la quiso vender porque era la heredad de él, que él había recibido de sus padres. ¿Y qué hizo Jezabel? Envió cartas a unos hombres para que levantaran 2 testigos falsos. ¿Y qué llevó este falso testimonio? Que mataran a piedras a Nabot. Y así Acab pudo obtener la viña que él quería. Así que su esposa Jezabel orquestó esto, preparó esto con testigos falsos para obtener. ¿Y cuál fue el juicio de Dios que por medio del profeta Elías lanzó contra Acab y contra Jezabel? ¿Recuerdan? Entonces, Acab, que la sangre, así como los perros lamieron la sangre de Nabot, también van a lamer la sangre de Acab. Y contra Jezabel es que iba a ser comida por los perros. Más adelante vamos a ver que Acab tiene un arrepentimiento y Dios quita este juicio contra Acab, pero sí lo va a cumplir más adelante contra Jezabel. Así que, hermanos, cuando ustedes ven la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, hay 2 mandamientos, hermanos, que están enfocados en lo que podemos decir. Que es el tercero, que dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y el noveno, no dirás o harás falso testimonio contra tu prójimo. Ahora, ¿por qué Dios está enfocándose en 2 mandamientos en lo que nuestras bocas pueden decir? Noten la importancia, hermanos, de lo que nuestras lenguas pueden decir, porque dice, no tomes el nombre de Dios en vano. Es decir, que debemos tener cuidado con lo que decimos con respecto a Dios. ¿Cómo podemos usar el nombre de Dios en vano? Hay muchas formas. Al igual que cada mandamiento, pudimos verlo, que hay muchas formas en cómo usted y yo podemos transgredir el tercer mandamiento de tomar el nombre de Dios en vano. Ahora el noveno, hermanos, ¿por qué Dios está haciendo un énfasis particular en 2
mandamientos del Decálogo, de los 10 mandamientos enfocados en lo que usted y yo podemos decir, en lo que usted y yo podemos hablar. Porque, hermanos, es abominable a Jehová la reputación del otro, del prójimo. Hablar en contra de Dios, hablar en contra del prójimo, hermanos, es lo que Satanás hizo al principio. Él es el opositor, hermanos. Va en contra de Dios, en contra de la palabra de Dios. Dios dijo, no coman porque van a morir. Y él dijo, no van a morir, no morirán. Así que, hermanos, hay que tener mucho cuidado con el chisme, con la murmuración, con la calumnia. Es muy difícil, hermanos, recuperarla. Una mujer alguna vez escribió a un periódico de estos en Estados Unidos, donde hay columnistas que responden preguntas, ¿no?, de los lectores. Y una de las preguntas, esta mujer está urgida y pregunta a la autora o columnista de esta sección y le dice, es que alguien ha inventado un chisme acerca de mi hija de 15 años que está embarazada. Así que ella le pregunta a la columnista que qué hace, que si traslada a su hija de colegio. Y la columnista responde, le dice, no la saque porque con el pasar del tiempo se van a dar cuenta que no estaba embarazada. Pero el autor del libro donde leí esta historia dice, es muy difícil porque lo que las personas van a pensar es que abortó. Entonces, ven, hermanos, que la reputación es muy difícil volver a recuperarla. El daño, hermanos, que ocasiona levantar falso testimonio contra otros. Y en último lugar, hermanos, para concluir en esta mañana, uno de los pecados, hermanos, que usted y yo hemos normalizado, y el autor del libro Pecados Respetables, Jerry Bridge, incluye este pecado entre estos pecados que usted y yo hemos llamado pecados respetables. ¿Qué significan que hayan pecados respetables? Bueno, estos pecados que usted y yo hemos normalizado, que ya son frecuentes en nuestras vidas, que son pecados que respetamos. Otro autor, John Piper, también tiene un libro muy parecido y se llama Pecados Espectaculares. Estos pecados, hermanos, son los pecados que usted y yo cometemos todos los días y ya hacen parte de nuestra dieta diaria. Ya esos pecados son respetables, los respetamos, los hacemos parte de nuestras vidas. Ya no son pecados, ¿no? Ya hacen parte. Y es el pecado, hermanos, de la mentira. El pecado de la mentira. Les acabo de decir entonces que Proverbios tiene aproximadamente 60 amonestaciones en contra de la lengua. Santiago 3 con respecto al cuidado que debemos tener de la lengua. Así que, hermanos, la mentira es un pecado respetable. Es un pecado respetable. Usted y yo ya lo hemos normalizado en nuestras vidas, en nuestras conversaciones. Y mentir, hermanos, es hablar en contra de la verdad. Quiero invitarle a que usted haga un ejercicio. Un día de estos, todo lo que usted diga en ese día, todo lo que usted escriba en ese día, todo lo que usted exclama en ese día, antes o después de eso, haga la pregunta: ¿es verdad lo que acaba de decir? ¿Es verdad lo que voy a decir? Y usted y yo usted y yo nos vamos a dar cuenta y vamos a confirmar que la mentira es un pecado respetable. Ya hace parte de nuestro vocabulario, hermanos. Somos ágiles, hermanos, para decir mentiras.
Ojalá fuéramos así de ágiles para correr del pecado. Pero somos muy ágiles, hermanos, para fabricar las mentiras. Cuando escuchamos que alguien nos está hablando, de manera tan ágil estamos fabricando la mentira que vamos a decirle a esta persona. Y ahora, hermanos, este pecado tan grave de la mentira, hermanos, es un pecado grave. Es un pecado grave porque nos lleva al infierno. Y no solamente a un individuo, no solamente a usted solo, sino que usted puede arrastrar a su familia con usted por mentiroso. Un esposo que miente tiene que transmitirle a su esposa esa mentira para que ella también pueda replicar esa mentira. Unos padres que mienten tienen que transmitirle esa mentira a sus hijos para que ellos también puedan sostener esa mentira. Recordemos a Ananías y Zafira. ¿Acaso no se pusieron los dos de acuerdo para vender esa heredad con un precio y ocultar lo que ellos sustrajeron de ganancia? Ananías y Zafira tuvieron que ponerse de acuerdo. Sea que el esposo haya llevado a su esposa o su esposa haya llevado, pero entonces los dos fueron arrastrados al infierno por ese pecado. ¿Y qué es lo que los apóstoles le dijeron? Ananías, entonces Satanás entró en ti para que mintieses al Espíritu Santo. ¿Y cuál fue la consecuencia inmediata para esas dos personas? La muerte inmediata. La muerte de forma inmediata. Primero Ananías y después Zafira cayeron a los pies de los apóstoles muertos por mentir en que habían sustraído ganancia de la heredad que habían vendido. Así que, hermanos, este es un pecado que no solamente arrastra a un individuo, sino que arrastra a toda la familia. A toda la familia. Acompáñame al libro de Efesios, capítulo 4. Y leamos el versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ahora aquí estamos, hermanos, dentro del contexto eclesial, porque estamos hablando de la iglesia, dice Pablo, los miembros. Los miembros somos miembros del mismo cuerpo, así que Pablo está pensando en ¿qué? En los hermanos en la fe, en la iglesia, en los creyentes. Dicen, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, hermanos. Entonces, Pablo está enfocado en este contexto eclesiástico, hermanos. ¿Por qué nos mentimos unos a los otros? Si deberíamos hablar con la verdad, porque necesitamos la exhortación de mis hermanos. Necesito el apoyo de mi hermano, necesito la oración, necesito que mi hermano me guíe, hermanos. Hay un hermano que le dice a otro hermano, hermano, está en su casa para pasar, y el otro le dice, no, voy a salir. Y a los 15 días se entera que nunca salió y que nunca tuvo intención de salir. Porque eso es lo que pasa con la mentira. ¿Qué hay que decir? Otra, para cubrir la anterior. Y lo que también pasa con la mentira, hermanos, es que se nos olvida que la dijimos. Y cuando por allá, después de un tiempo, nos vuelven a preguntar, caemos en vergüenza, hermanos. Porque hemos dicho una mentira. Y aún con nuestros propios hermanos. Con esos hermanos de la fe. Con nuestra familia de la fe, hermanos. Es lo que nosotros debemos ver que Pablo está diciendo, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. O el hermano que dice, hermano, no pude ir a culto porque estaba enfermo. Y en la tarde uno lo ve por allá visitando,
comiendo allá ceviche y jugando fútbol. Si usted está enfermo para todo, hermano. Entonces, ¿la mentira qué es? Pues tener que decir otra mentira. Diga la verdad, hermanos. Estoy desanimado, estoy triste, estoy aburrido. No quiero ir a la iglesia hoy. Seamos honestos con nuestros hermanos, porque así en ese desánimo, en esa tristeza, en ese dolor, ¿qué es lo que uno hace por ese hermano? Orar por ese hermano, animarle. Acompáñenme, hermanos, al Evangelio de Juan, capítulo 8. Leamos el versículo 44, Juan 8, 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Cada vez que alguien dice una mentira, está honrando al padre de la mentira, Satanás. Satanás, hermanos, es el padre de mentira. Y como él es el padre de mentira, cada mentira es una honra a él. Estamos rindiéndole culto a Satanás cada vez que nuestros labios hablan mentira. ¿Y por qué hemos normalizado este pecado tan grave, hermanos? Es un pecado gravísimo, hermanos. Recuerden lo que decía en Proverbios 12. 6 cosas aborrece Jehová, mas 7 abomina su alma. Los labios mentirosos. No es suficiente saber esto, hermanos, para tener cuidado con nuestras palabras, con nuestros labios, con nuestra lengua. Debemos honrar la verdad, amados hermanos. Y hay casos particulares en la historia de la redención que varias personas tuvieron que decir mentiras para cuidar, para ser parte de la historia de la redención. Recordamos a las egipcias, cuando el faraón dijo, maten a todos los niños, y el faraón les preguntó a las egipcias, ¿por qué las hebreas están dando a luz? Si yo les ordené que mataran a los niños. ¿Y qué decían ellas? Es que las hebreas son mujeres robustas y fuertes, y cuando hemos llegado, ya han dado a luz. Mentira. Pero lo hicieron para seguir la historia de la redención. Ellas decían, ellas temieron a Dios. Estas egipcias conocían a Dios y no quisieron matar a estos hebreos, a estos niños hebreos. ¿Recuerdan a Rahab, a la ramera? También tuvo que mentir con respecto a los espías que estaban allí escondidos en su casa para protegerlos. Ahora, hermanos, son casos atípicos que hacen parte de la historia de la redención, ¿no? Por eso es que usted y yo debemos tener cuidado con estas mentiras blancas, ¿no? Con estas mentiras piadosas. Eso no existe, hermanos. A menos de que usted tenga escondido en su casa a alguien que haga parte de la historia de la redención y lo quieran matar, usted tendrá que decir, no, aquí no hay nadie. Pero eso es muy difícil que pase. Decir que las demás cosas que usted y yo decimos es que es una mentira piadosa, es una mentira blanca. Es mentira, hermanos. Es transgredir el 9º mandamiento, amados hermanos. Así que, hermanos, Dios no tiene intimidad con alguien suelto de lengua y con alguien suelto de oído. Dios no tiene intimidad con el chismoso.
ni con el murmurador, ni con el que presta su oído, ni con el que levanta calumnias o difamaciones. Dios no tiene intimidad. Hace un tiempo leí un artículo del pastor A. W. Pink, y en este artículo que él decía, él estaba hablando de las oraciones que hacemos y que nunca son respondidas. Ahora, sabemos que Dios no siempre tiene que responder de manera positiva a nuestras oraciones. Pero este autor decía en ese escrito, él decía, durante mucho tiempo yo estaba pidiéndole a Dios muchas cosas y le rogaba y le estaba demandando peticiones y le pedía que yo sabía que eran cosas que iban a ser de beneficio para mi alma. Y este hombre decía, y así durante mucho tiempo planteé muchas peticiones y nunca fueron respondidas. Luego aprendí que había algo que estaba estorbando las oraciones. Y eran estas deudas que yo tenía con el prójimo, eran estos pecados que yo no había puesto a cuentas con Dios, que sabían que estaban interfiriendo entre Dios y mis oraciones. Ahora, hermanos, Dios de igual forma no tiene intimidad con el suelto de lengua y suelto de oído. Y tal vez sea una forma hoy de preguntarnos por qué me está costando tanto mi intimidad con Dios. ¿Por qué me cuesta tanto tener intimidad con Dios? ¿Por qué me cuesta tanto ir de rodillas? ¿Por qué me cuesta tanto meditar en la palabra? ¿Por qué me está costando tanto ser fiel al Señor? ¿Por qué me está costando tanto congregar el día del Señor? ¿Por qué estoy sufriendo para tener intimidad con el Señor? Y tal vez, hermanos, la respuesta sea su lengua, su boca, sus palabras. Veamos lo que dice el salmista en el capítulo 15, Salmos 15. Veamos del 1 al 4. David escribe, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Versículo 2. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. El que no habla y el que no presta su oído. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Hermanos, si usted quiere que su intimidad con Dios sea genuina, y si usted está viendo que no tiene Dios intimidad con usted, es porque usted no está andando en integridad, no está andando en justicia, no está hablando verdad en su corazón, sino más bien está calumniando con su lengua y está admitiendo reproche contra el prójimo. ¿Le está costando, hermanos, la intimidad? ¿Le está costando tener intimidad con Dios? ¿O Dios mejor no tiene intimidad con usted? Hay que revisar entonces nuestra lengua y nuestros oídos. Veamos rápidamente también en Santiago 1:26. Por favor, vayamos juntos ahí. Vea lo que dice el apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Amados hermanos y amigos, tal vez nuestra religión, nuestro intento de acercarnos a Dios, de tener a volver relación con Dios, esté trucada, esté estancada, porque nos creemos
que estamos acercándonos a Dios, pero como no estamos refrenando nuestra lengua, esta religión, este intento de volver a unirnos a Dios, hermanos, es en vano. Es en vano, hermanos. Hay que refrenar la lengua. No debemos tener engaño en nuestro corazón, amados hermanos. Así que para concluir, hermanos, para algunas aplicaciones. 3 cosas, hermanos, debemos hacer para que podamos obedecer y cumplir o esforzarnos por cumplir este 9º mandamiento. Y uno es orar. Debemos orar a nuestro Dios, hermanos, para que Él nos ayude a refrenar nuestra lengua, a no levantar falso testimonio, a no mentir más, a no calumniar, a no difamar, hermanos. Es lo que usted y yo debemos hacer, orar, pedirle a Dios que nos ayude con este miembro tan pequeño. En segundo lugar, hermanos, es pensar antes de hablar. Dice el proverbista, el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. El corazón del justo piensa para responder. Antes de hablar, hermanos, debemos pensar. ¿Esto que voy a responder es verdad? ¿Esto que voy a responder glorifica a Dios? ¿Esta respuesta va a apaciguar la ira del prójimo o la va a encender? Pensar antes de hablar, hermanos. Y finalmente, hermanos, hablar con la verdad. Hablar con la verdad, dar honor a la verdad. No es fácil, hermanos, porque estamos maquinando las mentiras que estamos pensando en decir, para quedar bien con nuestras esposas, con nuestros clientes, con nuestros familiares, con el vecino, cualquier cosa que usted y yo estemos maquinando para que nuestra reputación quede bien, pero el nombre de Dios sea blasfemado. Deshonrando a Dios, hermanos, con nuestras palabras diciendo mentiras. Así que debemos honrar la verdad, hermanos. Y honrar la verdad, hermanos, muchas veces significa que tenemos que ser disciplinados. Porque al decir la verdad, vamos a tener que escuchar exhortaciones. Decir la verdad, hermanos, muchas veces nos va a hacer que tengamos que perder muchas cosas. Pero debemos honrar la verdad, honrar al Dios de la verdad. Así que, hermanos, nos hemos dado cuenta una vez más nuestra incapacidad para lograr algo por nuestros propios méritos. Nos hemos dado cuenta entonces que somos unos adúlteros, unos ladrones. Nos hemos dado cuenta que somos unos creadores de ídolos, que blasfemamos el nombre de Dios. Y hoy nos hemos dado cuenta entonces que somos unos chismosos, unos difamadores, unos mentirosos. Hoy hemos visto, hermanos, que hemos transgredido el 9º mandamiento. Lo estamos transgrediendo. Ahora, no solamente usted piense en lo que sí va a decir es verdad. Ahora, si usted pensó en la mentira, todavía se está quedando corto. Porque pueda que no la haya dicho, pero la pensó. Aún se está quedando corto, hermanos. Tampoco hay que maquinarla, ni pensarla, ni crearla en la mente, hermanos. Usted dice, no voy a decirla. Bueno, está bien, pero se está quedando corto, hermanos. Tampoco hay que pensarla. Ahora, hermanos, esta incapacidad tiene una solución y es Cristo Jesús, hermanos. Es la gracia de Dios. Por eso todos los días debemos ir al trono de la gracia. Todos los días debemos ir a Cristo, hermanos, porque todos los días olvidamos el Evangelio. Todos los días tenemos que postrarnos al trono de la gracia y pedir a Cristo que nos ayude, hermanos. Todos los días, porque somos incapaces, somos inútiles, somos pecadores, somos malos.
Pero para esta incapacidad, Cristo es la solución, hermanos. Y a los no creyentes, les referí hace poco el momento de Jezabel. Finalmente, esta mujer fue comida por los perros, como Dios había anunciado por el profeta Elías. Así que hay una profecía para ti hoy. Si no crees en este libertador, si no crees en ese Salvador, si no pones tu mirada en Cristo para tu redención, vas a morir eternamente. Vas a ser mordida y comida por los perros, como fue esta mujer, Isabel. Porque al igual que ella, has sido una calumniadora. Has levantado testigos falsos para tu favor. Es únicamente, hermanos, por la gracia de Jesucristo, amigos, únicamente por la gracia de Jesucristo, que puedes evitar que te coman los perros en el infierno. Oremos.